canción. Levantemos juntos nuestra voz. Tu tiempo empieza, es tu tierra nueva, tierra nueva. Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar. Yo sé que tú me vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender. Padre, hoy llévame a practicar tu palabra en el nombre de Jesús. Usa mi pastor, abre tu boca y calla la suya, y que tu Espíritu Santo hable hoy a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Filipenses capítulo 3 versículo 13. Hermanos, dice el apóstol Pablo. Es importante hacer esta referencia, ya les comparto por qué. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Te pido que dirijas hoy, Dios de los cielos, Señor, lo que tú necesitas hablar a tu pueblo. Pero especialmente que en este mes de la familia, que en este mes, amado Rey, que nos has llamado a orden y propósito, seas tú dirigiendo nuestros pasos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Este mes estamos en una temporada que se llama Orden y Propósito. ¿Sí? Anótelo ahí. Y arrancamos hablando de orden y propósito para tu vida. Y se nos metió una temporada acá en este mes de octubre que siempre celebramos, y es orden y propósito para tu familia. Y aquí quiero hacer una aclaración y algo especial. No importa tú cómo estés, ¿sí? Esto me lo vas a entender si escuchas la palabra de la semana pasada. No importa cómo hayas llegado a este lugar, esa es tu familia. Pastor, pero yo llegué solo. Esa es tu familia hoy. De esa familia Dios te va a hablar hoy, ¿sí? Como hayas llegado, de hecho dice la palabra, como hayas llegado, quédate, ¿sí? Como estés hoy aquí, toma esta palabra. Y toma las palabras del apóstol Pablo, porque si hay alguien, ¿sí?, con autoridad que habla en la palabra acerca de la familia, es el apóstol Pablo. Sin embargo, cuando uno va a ver la historia, hay unas discusiones en si Pablo fue casado o no fue casado. Algunos dicen que sí, otros dicen que no, que fue soltero. Otros dicen que por algunas referencias bíblicas era viudo, ¿sí? Y da unas referencias muy importantes acerca de la familia. Y en este pasaje especialmente está hablando a la iglesia de Filipo del llamamiento celestial que Dios nos ha entregado, de ese llamado que Dios un día decidió hacernos. Pero empieza aclarando varias cosas acá. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Se lo voy a dar en este contexto. Lo que Dios viene hablando acerca de la familia en esta iglesia, ¿sí?, tiene que ver con esta primera parte. Tiene que ver con que no lo hemos alcanzado aún, ¿sí? Levanten la mano las familias perfectas. No las hay, ¿sí? Entonces estoy predicando a la iglesia correcta. ¿Por qué? Porque no lo hemos alcanzado aún. Eso es lo que dice la palabra de Dios, es lo que el apóstol Pablo está haciendo ver acá. No pienso que yo mismo lo haya logrado ya, ¿sí? O sea, mi familia no es perfecta, yo mismo no soy perfecto, y eso hace que definitivamente necesitemos algo más. Pero el apóstol Pablo plantea algo especial acá y dice que en vez de vernos como perfectos, más bien una cosa hagamos, olvidando lo que queda atrás, ¿sí? Diga al que tiene al lado, olvídalo, ¿sí? Y pega la vuelta. Ay, no, esa es una alabanza, no, ese no es. Olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta. ¿De qué habla el apóstol Pablo acá? De avanzar, ¿sí? Y esto es orden y propósito para una familia que avanza. Yo no sé si usted ha sentido a veces que usted como que dice, me pegué, estoy pegado, como que no avanzamos, pero el tiempo sigue corriendo. Usted se está sintiendo pegado, pero el tiempo sigue corriendo. Y el apóstol Pablo aquí está haciendo una advertencia, y es que tenemos que avanzar como familia. Tenemos que seguir adelante a ese llamamiento que Dios nos hace. Y eso me inquietaba mucho acerca de la familia con esto que hemos venido hablando, de proceso. Porque avanzar es un proceso, diga conmigo, proceso. Cuando Dios quiere avanzar, te mete en un proceso. Y allí
va a empezar a tratar tu vida. Y el apóstol Pablo podríamos resumir 3 características de las cuales en algún momento hemos hablado en la iglesia acerca de cómo un proceso avanza. Primero, olvidando lo que queda atrás. Hermano, pegado del pasado no va a avanzar. Una familia que vive en el pasado no avanza. Una familia que vive mirando cómo fue el pasado no puede avanzar. Y el apóstol Pablo aquí está haciendo una exhortación a decirte, oye, lo nuevo tiene que pasar, pero tienes que olvidar lo que queda atrás. Pero eso es un proceso. Se llama restauración. Dios quiere restauración para la familia, porque una familia que avanza es una familia que se restaura. Vuelvo y repito, perdón que insista con esta mención. No importa en la condición que usted esté. No, pues que nosotros no tenemos hijos, pastor. ¿Cómo tomo la palabra? Pues como usted está, esa es su familia. Pastor, es que yo estoy solo mamá e hijo. Bueno, esa es tu familia, de eso te está hablando Dios acá, ¿sí? Del estado en el que tú estás. En ese estado debes olvidar lo que queda atrás para poder recibir restauración. ¿Hay alguna familia aquí que quiere restauración? Bueno, todas las familias necesitamos ser restauradas. ¿Para qué? Para poder avanzar a eso que Dios nos llamó. Pero para poder ser restaurados y seguir lo siguiente, debemos esforzarnos. Diga conmigo, me voy a esforzar. Esforzándome para alcanzar. ¿Para qué me esfuerzo? Para algo, ¿sí? Por ejemplo, los del primer servicio hicieron un esfuerzo de levantarse en medio de la lluvia y la cobija no los amarró. No voy a decir que alguno aquí le cogió la tarde esta mañana. No voy a decir eso, ¿listo? Pero ellos hicieron un esfuerzo. ¿Por qué? Por alcanzar, por llegar. El apóstol Pablo está hablando acá de que la familia, de que nuestras vidas deben olvidar lo que queda atrás y esforzarse para alcanzar lo que está ¿dónde? Adelante. Porque hacia atrás no se avanza, ¿sí? Hasta ahora todavía hacia adelante. A veces usted se impulsa y sigue avanzando, pero entre más pasos dé para atrás, menos va a avanzar usted, ¿sí? Por eso hay que olvidar lo que queda atrás, restauración, y por eso hay que esforzarnos por alcanzar lo que está adelante. ¿Qué es lo que está adelante? La restitución. Porque cuando usted es restaurado, seguido Dios lo restituye, ¿sí? A usted se le daña algo y después Dios ¿qué hace? Se lo repone, se lo da nuevo, ¿sí? Hace algo nuevo en su vida. Pero ahí no se queda la cosa. Cada proceso tiene una restitución, una restauración, una restitución. Y dice ahí la palabra avanzando, que es lo que Dios quiere que la familia haga hoy. Que la familia de Dios avance. Que tu familia como estés avance. Yo sé que hay dolor, yo sé que hay frustración en este momento. Dios va a restaurar, pero Él quiere que avances. Él quiere que no te quedes allí. Y Él te va a dar la estrategia. Dice, avanzando hacia la meta, hacia el premio, hacia el fruto que Él quiere. Y allí cuando se obtiene esto, entonces viene el tercer punto de este proceso, que es consolidación. Después de que Dios te restaura, Él viene y te restituye. Y cuando te restituye, entonces empieza a consolidar lo que te restituyó, ¿sí? Ahora, ¿cuál es uno de los problemas de este ejercicio de avanzar en el proceso? Es que todos quisiéramos, dirían los melancólicos, ¿sí?, que lo ideal es que primero la restauración. Entonces muchos quieren que, Señor, venga, el Señor viene y se le aparece con una bendición y dice, mira, esta bendición es restitución para ti. No, Señor, yo ahora no, porque estoy en restauración. Necesito que consolides esto en su vida. No, Señor, estoy en fase de restauración. Espere, paso 1 hoy. Muchos quisiéramos que fuera así, ¿sí? Pero no funciona así. Porque Dios es dinámico. Porque el avance es dinámico. Usted no puede avanzar en algo que no se dinamiza. Entonces Dios, ¿qué va haciendo? Dios coge y lo sana a usted, restaura una porción y le va restituyendo para que usted vaya aprendiendo a funcionar, ¿sí? Y que usted después consolide eso que Dios está haciendo en su vida, ¿sí? Entonces allí, pensando en eso, y por eso tomaba la mención del apóstol Pablo, porque creo que es alguien que a través de la palabra tiene autoridad para mostrar que es restauración,
restitución y consolidación. ¿Sí? Fue un hombre que persiguió cristianos, mató cristianos, pero aún así Dios lo rescató, lo restauró, lo restituyó como apóstol y lo consolidó para su ministerio. ¿Sí? Creo que es un hombre que tiene autoridad a través de la palabra para hablarnos de esto. Y entonces el Señor me llevó a esta parábola, ¿sí? Parábola, perdón, que escribí mal aquí. Lucas 15, versículo 13. Es una parábola muy conocida, ¿sí? Es la parábola del hijo pródigo o hijo perdido, ¿sí? Para poder entender un poco de este proceso de restauración, restitución y consolidación. Y yo lo quiero invitar a que usted se ubique en su parte del proceso, porque hay personas aquí, sé que están consolidando lo que Dios ya los sanó, ya los restituyó y están ahora es consolidando algo fuerte para algo nuevo, para otro proceso. Hay otras que sé aquí están siendo restituidas, lo hemos visto poderosamente, pero también sé que hay corazones, que hay personas que están en restauración, están en ese proceso de ir al fondo, de ser restaurados. Y ahí hay unas características bien importantes que a través de esta parábola el Señor nos deja ver. Pero quiero hacer una claridad antes de leer otra vez esta parábola en Lucas 15. Y hacer una distinción clara, que yo quiero que la iglesia tenga clara, con respecto a un hijo pródigo y a una oveja perdida. Son dos cosas totalmente distintas. Se lo voy a explicar de esta manera. Una oveja perdida es una oveja que iba en un redil y de la noche a la mañana, ¡pum!, apareció en otro lado. Pero ella no sabe cómo terminó allá. Pudo ser porque sufría de alpiste, ¿sí? Alzheimer con despiste. Y ¡fu!, se salió, ¿cierto? Se salió del redil y nadie se dio cuenta. ¡Ey! Oiga, ¿y usted qué hace aquí? Me dice, no sé. ¿Sí? Una oveja perdida es eso, es una ovejita que no sabe cómo terminó en un lugar, que de pronto el diablo la sopló y ¡pum!, se confundió el camino, ¿sí? O que de pronto esa ovejita la abandonaron, ¿sí? Estaba en otro lugar y de pronto se sintió abandonada, nadie le paró bolas y se perdió. Eso es una oveja perdida. A esta iglesia llegan muchas ovejas perdidas, ¿sí? Y muchas veces en esas ovejas perdidas nosotros les ayudamos a identificar qué fue lo que pasó, ¿sí? Si es que las abandonaron, si es que se perdieron en el camino. Algunas en ese abandono Dios las pone aquí. Otras sencillamente toman su camino y les decimos, claro, esta hora perdida, mensa, vaya para allá. Y ¡tim!, la direccionamos. La diferencia con el hijo pródigo es que el hijo pródigo decidió, ¿sí? La oveja perdida, en cualquiera de las dos o tres condiciones de las que hablamos, no tiene nada que ver con el hijo pródigo, porque el único que decide en el hijo pródigo es el hijo pródigo. Es decir, el hijo pródigo dijo, me voy y punto. Yo le digo, por aquí es para allá. O sea que ¿quién es el que decide volver? Él. Sé que aquí hoy hay muchos hijos pródigos. Sé que conectados hay otros hijos pródigos. Y sé que hay muchos que no nos van a escuchar y son hijos pródigos, porque ellos decidieron. Y esa característica es muy importante a la hora de empezar un proceso de restauración. Y es que usted se identifique para poder sanar y ser restaurado. Voy a ponérselo en el contexto de esta temporada. Una familia solo va a ser restaurada si entiende dónde está y por qué está, ¿sí? ¿Cómo la trajo Dios hasta acá? ¿Como hijo pródigo o como oveja perdida? Lucas 15:13 dice, poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado, ¿qué? Todo, ¿sí? ¿Quién decidió gastarse todo? El hijo pródigo. Sobrevino una gran escasez en la región y él, el hijo pródigo, comenzó a pasar ¿qué? Necesidad, ¿sí? Este es el comienzo de la restauración, mi necesidad, ¿sí? Toda familia, todo hombre, toda mujer que necesita ser restaurada tiene que llegar a este estado de vulnerabilidad. Tiene que llegar al momento crucial donde dice, no puedo más,
se acabó esta plática. Ya no hay con qué hacer. Ya no depende de mí. Eso se llama vulnerabilidad. Y lo que para el mundo, ¿sí?, debemos esconder es, el mundo te dice, no te hagas vulnerable porque te verían débil. Dios te dice, te necesito vulnerable. Una familia vulnerable es una familia que entiende que necesita, que entiende que ha llegado la época de necesitar. Dios solo va a restaurar, va a poder operar una restauración correctamente en aquel que entiende, comprende, se entrega y dice, yo lo necesito. No puedo hacer más en mis fuerzas. Eso es lo que en la parábola el Señor deja ver a través del hijo pródigo. Y él comenzó a pasar necesidad. Quiere decir esto, que si tú has pasado necesidad, hay un área en tu vida, tu familia tiene un área en necesidad, es vulnerable hoy, estás en el punto correcto para comenzar y avanzar, porque Dios va a empezar a restaurar. Dios identifica cuando alguien de su casa necesita ser restaurado. Y esa es una característica, la necesidad. Porque muchas veces no necesitamos. Entonces cuando usted se pone, no, yo no necesito, Dios le dice, bueno, como usted no necesita, yo lo espero. Pero el proceso de restauración solo avanza cuando tú reconoces que necesitas, que te falta, que se acabó, que lo hiciste en tus fuerzas, ¿sí? Porque allí, cuando tú te das cuenta de tu vulnerabilidad, de tu debilidad, donde el poder de Dios se perfecciona. Es allí donde Dios empieza a restaurar. Lucas 15, versículo 17. Allí, cuando tú te das cuenta de tu necesidad, es donde tú recapacitas. Dice la parábola, por fin recapacitó. ¿Quién? El hijo perdido. Por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Cuando tú te das cuenta, dice el proverbio callejero este que dice, nadie sabe, oiga, ¿cómo saben de Biblia, no? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. ¿Sí? Aquí estaba el hijo pródigo diciendo, pero yo vivía tan bien. ¿Qué pasó? Está recapacitando. Y a veces Dios tiene que llevarnos a la necesidad para que nosotros recapacitemos. A veces nos pone ejemplos al lado, pero ni así aprendemos. Entonces Dios tiene que llevarnos a esa vulnerabilidad para poder restaurarte y que tú avances, como el apóstol Pablo nos lo pide, hacia ese llamamiento. Dice, tengo que volver a mi padre y decirle, ¿qué tiene que decirle? Papá. Coma. Lo primero que te está diciendo, el padre está diciendo, tengo que volver a mi padre y decirle, papá. Cuando una familia en Cristo decide entender su vulnerabilidad y volverse, recapacitar, sentarse a la mesa y decir, bueno, oremos, papá. Es el principio de la restauración de una familia, de una vida. Cuando usted puede volver a la mesa con sus hijos, con su esposa y decir, necesitamos a papá. ¿Sí? Es como cuando en la casa se dañó algo. Esta mañana íbamos saliendo y mi esposa dijo, oye, no sé, estas paredes de estas casas nuevas no aguantan con nada. Y se cayó una cosa de la ropa. Y cuando salí mi esposa dijo, se cayó la cosa de la ropa. Yo dije, pues recójala. Entonces mi hijo dijo, papá, se cayó la cosa de la ropa. Entonces ¿a quién le toca? Al papá. Cuando usted ya es vulnerable, cuando en su casa hay vulnerabilidad, ¿quién entra? El papá. ¿Sí? No importa la condición en la que tú estés hoy, Dios te está diciendo, yo soy tu papá. No importa la condición de tu familia, papá está allí. Y eso fue lo que este hombre, dice la parábola, que hizo. Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ahí entran dos fundamentos de toda familia con orden y propósito: la confesión y el arrepentimiento. ¿Sí? Lo que el hijo pródigo hizo fue recapacitar y reconocer que la había embarrado, que ya no tenía más fuerzas y que necesitaba de su papá. ¿Sí?
Y entonces reconoce que una familia con orden y propósito se fundamenta también en la confesión y el arrepentimiento. Porque dice que si una familia reconoce a este Dios, se arrodilla y ora y se arrepiente, Él la restaurará, dice la palabra. Y Dios está llamando a la familia hoy a esa confesión y a ese arrepentimiento. Pero me llamaba mucho la atención esto, porque Jesús pone una parábola en la que hay una imperfección, ¿sí? Pero además en la Biblia, ya no solo en parábolas, ya en hombres. Por ejemplo, la Biblia relata la historia de un hombre, ¿sí?, que cometió adulterio. Y aparte del adulterio, mató al esposo de la adúltera. Y uno dice: Señor, ¿eso para qué pone en la Biblia? Nos hace quedar mal como cristianos. Eso no debería ponerse. ¿Cómo va a poner que David era eso? Póngalo bueno. Esa es la Biblia que muchos quieren ver. Pero mi Biblia y la tuya hablan de familias imperfectas como estas. Hablan de familias vulnerables. Hablan de familias que se agarran, que les pasan cosas. Porque esas familias iban a ver la gloria de Dios en su vulnerabilidad. Solo cuando una familia, cuando un hombre, cuando una mujer se hacen vulnerables, Dios va a poder obrar para restaurar. Y téngalo en cuenta. Dios muchas veces nos va a restituir sin restaurar, porque sabe que te puede dañar. Porque es posible que en esa restitución tú te olvides que sigues enfermo. Y por eso a veces Él se opera como melancólico y dice: no, todavía no, usted no está restaurado, no le puedo mandar esto. ¿Por qué? Porque te daña. Y por eso te espera, por eso tiene paciencia, ¿sí? Este hijo pródigo se fue y tuvo que recapacitar, confesar, arrepentirse, hacerse vulnerable, como tantos hombres en la Biblia, ¿sí?, fueron vulnerables, para que Dios pudiese venir a restaurar. Toda familia en Cristo necesita hacerse vulnerable para que Jesús entre en esa casa. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El que escuche, ¿qué hace? La abre. Pero hay algunos que con y la cierran. No, ciérrela, para que nos van a ver mal. No, somos cristianos, tenemos que estar bien, en victoria. Y mi victoria está en Jesús, decíamos ahora. Y por dentro, llevados. Hey, pero yo estoy aquí a la puerta y llamo. Ábrela, que Él quiere hoy entrar a restaurar. Porque en la restauración hay restitución, ¿sí? Y aquí empieza esta conversación padre e hijo, donde no me voy a detener mucho, pero quiero compartirla. Donde después de confesar y arrepentirse, el hijo entra en su crisis de identidad. Porque todo hijo de Dios entra en una crisis de identidad cuando peca. Porque el diablo lo engaña. Pero el diablo le dice: usted no merece ya nada, ya que la embarró, ¿para qué vuelve por acá? ¿Sí o no? ¿Usted otra oportunidad? No, usted no tiene otra oportunidad. Entonces el hijo se devuelve y dice, versículo 19: ya no merezco que se me llame tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue ¿a dónde? A su padre. Él ya había acabado sus recursos. Y cuando usted se acaba sus recursos, usted ya no sabe quién es. Cuando usted llega a ser vulnerable, usted ya empieza a dudar de qué es usted. Allí es donde Dios va a empezar a afirmarte quién eres, ¿sí? Porque antes usted decía: no, es que yo soy el presidente de la casa. Pero Dios necesita a veces quebrar todo lo que tú crees que eres para Él decirte verdaderamente quién eres. Porque cuando tú sigues convencido de lo que tú crees que eres y de pronto no lo eres, de pronto Dios necesita llevarte hasta el punto para enseñarte verdaderamente quién eres. Mira, te lo voy a decir así: nos puede pasar como cristianos a veces que somos de un orgulloso evangélico, ay, que yo digo, qué cosa tan horrible. Es que yo soy un hijo de Dios, yo tengo derechos. Yo he visto muchos así. Y de pronto, ¡pum! ¿Y qué pasó? Pues que estabas creyendo algo desproporcionado de lo que Dios dice que eres. Y este mismo apóstol Pablo dice que nadie tenga de sí mismo una medida más alta, pero tampoco una más baja, sino la que Cristo tiene de ti. Toda familia
Debe tener esa justa medida de ni más ni menos, porque Dios le da la identidad correcta. Y allí entonces este hombre llega y dice, todavía estaba lejos. ¿Dónde estaba? Lejos. Vea, yo le voy a decir esto. Usted no tiene ni siquiera que acercarse para que el Padre lo restaure. En este caso dice la palabra de Dios que estaba lejos. ¿Qué es estaba lejos? Tenía la cabeza en otro lado. Estaba pensando todavía en el pasado. Y por eso Dios le dice, olvidando lo que queda atrás para yo poderte restaurar. Y aquí le dice, todavía estaba lejos cuando su padre lo vio. Mire, hay momentos donde usted solo tiene que quedarse quieto, ser vulnerable, donde una familia solo tiene que quedarse ahí quieta, entendiendo que Dios va a orar, ¿sí? Porque Él te está viendo. Él está viendo la vulnerabilidad de tu familia. Él está viendo tu vulnerabilidad. ¿Y sabes qué hace el Padre? Dice, se compadece de ti. Él sabe lo que embarramos. Él sabe que lo hicimos mal. Él lo conoce todo. Y ahí en esa vulnerabilidad entonces el Padre se atraviesa. Dice, sale corriendo a su encuentro. Wow. Esa es la misericordia de Dios. Lo abrazó y lo besó. ¿Cuántos necesitan un abrazo y un beso del Padre? Amén. Y Él te está diciendo hoy, ¿quieres ser restaurado? Yo te voy a abrazar y te voy a besar. Una familia con orden y propósito que quiere avanzar tiene que entender estos tiempos para abrazar al pródigo, ¿sí? Para abrazar al perdido. La familia opera aquí como el Padre en el diseño divino. Dice, el joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Él estaba ahí en su crisis de restitución, ¿sí? Iba a ser restituido como hijo, pero estaba no restaurado. Entonces no me voy a quedar aquí detenido en el problema de identidad del hijo pródigo, que es producto de la restitución, sino que quiero avanzar y entender que una familia con orden y propósito es una familia que busca ser restaurada. Es una familia que hoy se para en la brecha y dice, aunque estábamos aquí, ya no vamos aquí. Hoy nos vamos a esforzar por avanzar, ¿sí? Aunque este no cambie, lo vamos a llevar, ¿sí? Es una familia restaurada. Es una familia que quiere avanzar, porque la restauración es avanzar. ¿Cómo me doy cuenta si mi familia está siendo restaurada? Hay algunos principios básicos, ¿sí?, de haber empezado a aplicar esto en mi casa. Toda familia debe entender que hay unas expectativas básicas a partir de una pregunta clave. Es tu hogar. Ahora ponlo en el parámetro que tú quieras. Ponlo como la iglesia. Porque la iglesia, como lo veíamos hace 8 días, es la representación de la familia de Dios. Jesús dice, ellos son mi familia. Aquellos que hacen la voluntad del Padre son mi familia. Tú eres mi familia. Tú estás hoy acá porque necesitas una familia. Y esta es tu familia. Pero también tienes una en casa que evidentemente debes ir a ver. Cómo la tengas, te insisto, cómo la tengas hoy, como Dios esté guiándola. Dios necesita que obre sobre ella. Pero toda familia tiene que tener claro 5 principios básicos. El primero, tiene que tener claro la importancia de ser una familia fuerte y unida. Una familia que se sostiene. Proverbios 14:1 dice, la mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la destruye. El que va por buen camino teme al Señor, el que va por mal camino lo desprecia. Una señal de restauración de una familia es que empieza a ser fuerte y unida. Quiero aclarar esto también porque ahora con toda esta dimensión virtual híbrida que tenemos, hay familias que aunque están lejos son muy unidas, pero hay familias que aunque están muy cerca no tienen unidad. Y Dios está llamando a una señal de restauración a la unidad de la familia, ¿sí? ¿Cuántos son hijos acá? Todos, ¿no? Bueno, estás pendiente de tus padres. Pastor, yo llevo harina de otro costal, tengo hijos y yo... Sí, pero la palabra dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿sí?
Una familia fuerte y unida está pendiente de todos a la vez. A veces no nos alcanza, sí, pero tiene que volver a ello. Una familia, una señal de restauración de una familia es que se ha convertido en el lugar perfecto de instrucción. Miren, hay algo poderosísimo en los jóvenes hoy. Tenemos una generación que es un reto para la iglesia, para el mundo, para todo. Pero tenemos una generación que necesita recibir la instrucción. ¿En dónde? En casa. ¿En dónde? En su hogar. Porque ¿quién instruye a nuestros hijos? Nosotros. Nadie lo va a hacer por nosotros. Dice la palabra ahí en el Proverbio 1:8. En esa mención que me encanta cuando Dios habla. Y ahí me detengo siempre cuando Dios dice, hijo mío. Es cuando Dios te está diciendo, venga papito, venga le hablo. Es para usted. Cuando la palabra usted la habla y dice, hijo mío, haga esto, párela. Es Dios llamando su atención y diciéndote, te voy a hablar como papá. Poneme atención. Hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. A mí me encanta la palabra de Dios, porque esta es la estructura de diseño perfecta. Estos proverbios eran la guía de una familia en esta temporada, ¿sí? De familias que estaban en procesos de restauración, restauradas. Y una de las señales era que el padre, los hijos escuchaban la corrección. Pero ¿por qué dice el proverbio? No abandones las enseñanzas de tu madre. Porque los hijos en ese momento pasaban más tiempo ¿con quién? Con la mamá. Mi esposa lo predicaba el jueves en Real, que Gorrie predica, ¿sí? La mujer, Proverbios 31, está atenta a la marcha de su casa. Entonces las enseñanzas en muchas ocasiones las colocaba la mamá. Hoy, por ejemplo, hay WhatsApp. La mamá pone las instrucciones por WhatsApp. Algunas los dejan en visto y otros ahí vamos. Pero la mamá da esas instrucciones. ¿Y el papá entonces qué hace? Ah, no, el papá no hace nada. La mamá, no señor. Dice la palabra que los hijos escuchan las correcciones del padre. Porque el padre va enderezando la dirección. Dice, ya le casó la mamá a mi hijo. Por acá. ¿Sí? Vaya colocándolo. La familia es un lugar de instrucción. Una familia restaurada es un lugar de instrucción. ¿Sabe cuántas veces aparece entre el Proverbio 1 y el 9 la palabra hijo mío? 18 en la versión nueva versión internacional. 18 veces el Señor dice en el proverbio hijo mío. Eso es mucha paciencia. Yo ya le he dicho, ¿qué hubo que no escucha? Pero no, yo no soy Dios. Sigamos. Una familia restaurada, una familia que está en proceso de restauración, que está identificando, y otra característica bien especial, los hijos deben respetar las enseñanzas de sus padres. Ay, me metí en la grande ahora sí. Proverbios 20:20. Al que maldiga a su padre y a su madre, su lámpara se le apagará en la más densa oscuridad. Yo te quiero decir esto. Hay muchas formas de meterse problemas en la vida, pero hay una forma fácil de tirársela, y es maldiciendo a tus padres, dejándolos de honrar, como dice Éxodo 20:12. Cuando un hombre o una mujer, no importa la edad, deshonra a su padre y a su madre, se va a meter en problemas. Eso dice la palabra de Dios, y por eso lo advierte en Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Una señal de una familia en restauración es una familia que cuida de las autoridades, del orden que Dios nos ha establecido, del propósito. Y por eso me voy a seguir metiendo en problemas. Una señal de una familia restaurada es que los padres deben disciplinar a sus hijos, ¿sí? Proverbios 22:6. Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Este es un camino, instrúyelo. Hoy hay programas, a mí me encantan, yo los leo y digo, qué berracos. Yo no soy capaz. Porque hablan de entrenamiento y entrenan los hijos. Yo digo, son tremendos. Y yo digo, yo quisiera poder hacer eso. Pero no, a mí me va más fácil la vara.
Para los que van a poner la denuncia, bienestar familiar, Proverbios 29:15. La vara de la disciplina imparte sabiduría, pero el hijo malcriado avergüenza a su madre, a su familia y a su nación. Y yo no te estoy hablando de maltrato. Yo te estoy hablando de que la palabra sigue vigente y de que hay un tiempo, voy a decirles más, corto, muy corto, ¿sí? Porque ya usted, no, los de aquí ya todos me pegan, todos están grandes. Ya aquí no hay forma de vara, lo que fue, fue. Toca a los que están allá atrás todavía, a los de aquí ya no. Ya no podemos. ¿Por qué? Porque se convierte en maltrato. Porque ese no es el tiempo de hacerlo. Por eso dice la palabra que hay un tiempo para hacer cada cosa. Porque hay un tiempo donde se corrige. ¿Quién aplica la corrección? El papá, no la mamá. Entonces, la vara de la disciplina que imparte sabiduría, corrección, ¿sí? Es para aquel hijo que el padre ama. Una vida en restauración entiende la corrección, entiende la disciplina del padre. Una casa en restauración, una familia en restauración, sabe que los padres deben disciplinar a sus hijos. Ahora, bueno, usted no quiere usar la vara, perfecto. Ahora la verdad es que usted quita el celular y tiemblan, ¿sí? Les da catarsis. Una familia restaurada o en restauración debe modelar un comportamiento piadoso. Y este creo que es uno de los retos más grandes que tenemos con esta generación, que está viendo y buscando modelos que tal vez no sean perfectos, ¿sí? Pero que sí apunten a la piedad, que sí apunten a parecerse a Cristo. Yo sí creo que las familias de hoy que requieren reflejar restauración deben ser familias que apuntan a dejar un legado. Deben ser padres, mujeres, hombres, hijos que apuntan a parecerse más a Cristo. Proverbios 27. Justo es quien lleva una vida sin tacha. Dichosos los hijos que siguen su ejemplo. Y hay que ser honestos, porque todos aquí hemos pasado procesos, nos hemos restaurado de nuestra paternidad en muchas áreas, estamos en proceso en algunas otras, ¿sí? Pero hay muchas cosas que no queremos imitar. Y yo creo que nosotros sí deberíamos caminar cada día procurando que haya menos cosas que nuestros hijos no quieran imitar de nosotros, sino que cada día quieran imitar más. A mí me encanta cuando yo veo a mis hijos imitándome, en lo bueno, porque en lo malo yo digo, ¿qué hice? Porque a veces imitan lo malo. De hecho, todos nosotros aquí hemos imitado lo malo que muchas veces aprendimos. Y la palabra de Dios dice que una familia en proceso de restauración que quiere avanzar tiene estas características. Deja un legado. Miren, ayer en el sepelio de Sandra, en la confusión de todo lo que podíamos sentir, pensar, ¿sí? En medio de la tristeza, pero también la alegría, había una palabra que me recorrió a mí en todo el camino. Y cuando salí y me quedé con la familia, hubo algo que me recorrió todo el camino. Y es algo que esta mujer dejó: legado. Y tú te tienes que hacer esa pregunta hoy acerca de tu restauración. Y es si tú estás dejando legado hoy. Yo te estoy hablando de herencia, chévere, dejemos todas las herencias que quieran y dejen las cosas en orden. Pero yo te estoy hablando de legado. ¿Qué van a tomar tus hijos de ti? ¿Cuál es el legado? Porque yo sé que hay muchos jóvenes que dicen, no, yo no quiero hacer eso, porque claro, pues como los hijos son mejor que la postrera, entonces ellos son de mejor estrato que uno, ¿no? Eso es lo que dicen, ¿cierto? Son 2 estratos más que uno. Entonces, claro, los hijos no ven ahí. Pero yo sé que hay muchos hijos que si hoy se voltean y ven a sus padres imperfectos, vulnerables, que han hecho lo mejor, lo que han intentado hacer por ti, yo sé que cuando tú lo veas, tú dices, yo quiero ser como mi papá. En esto, en esto, en esto. Sé que hay algunas que de pronto no, porque somos imperfectos. Pero Dios quiere que los jóvenes sigan un legado, que se parezca cada vez más al de Cristo. Pero que los padres nos esforcemos en restauración para dejarlo, para hacer algo nuevo. Y voy a darles esta definición aquí en estas características de restauración. Me encanta porque
me hace sentir menos mal. A veces uno predica y uno sale de aquí diciendo, no, con esas caras de aburridos como que no dije nada. No, Dios mío. Pero algo se va ahí, algo se va ahí. Y quiero que escuchen esta definición que salió en Proceso de esta semana. Una familia es mucho más que resolver necesidades básicas de los niños como la alimentación y el vestido, pues tiene gran incidencia en el desarrollo social y emocional de todos los seres humanos. Ahí adquirimos las habilidades necesarias para afrontar la vida de adultos y desarrollar todo nuestro potencial. Nuestras familias direccionan nuestras formas de ver el mundo, de pensar, comportarnos y valorar nuestra propia vida y de los otros y la de los otros. Esto lo escribió un joven de esta iglesia, universitario, en una exposición de un trabajo esta semana. Y yo te quiero decir, a mí no me importa el resto, pero si el legado que queda para tu vida es entender la importancia de la familia, cumplimos. Es que nuestras generaciones entiendan el diseño de la familia, cumplimos. Es que mis hijos entiendan el valor de papá y de mamá, el valor del viejo y la vieja que se esfuerzan por darme todo, y que como ese hijo pródigo yo no tengo que hacer sino nada. Cuando una generación empieza a entender que vive por ese legado, es una generación que va a ser restaurada. ¿Y sabe qué pasa cuando Dios la restaura? Entonces Dios la restituye. Pero ¿sabe qué pasa ahí? Que cuando mejor se estaba poniendo la cosa, y yo, claro, pastor, listo, hágale que esto que me voy a practicar ya la predica. Llega Nehemías 4, 7 al 8, transversal a esta serie. Pero cuando Sanballat, Tobías, los árabes, los amonitas, los asdodeos oyeron que la obra estaba avanzando y que las brechas de la muralla estaban siendo reparadas, ¿qué pasó? Se enfurecieron. Toda reconstrucción, toda restauración va a tener una oposición. Yo te quiero decir esto. Si tú has sentido que como que, uy, no, esto como que el diablo está alborotado. Bueno, así lo hemos sentido nosotros en la iglesia. Porque desde hace algunos días para acá, el enemigo empezó a molestarse. Y yo le decía en la última pelea que tuvimos con él, ya le decía al Señor, bueno, pero este man, ¿por qué molestó tanto? Que ya lleva 4. Está bien que en unos dimos papaya, ¿sí? Pero en otras, ¿sabe qué pasó? Que cuando el diablo vio una familia que se desacomoda, ¿sí? Que no le teme a la lluvia, que no es de chocolate, sino que es valiente, y que esa familia dice, olvidemos eso, dejemos eso atrás y perdonémonos y sigamos adelante. Ya, te mantiene con cara así, pero pues déjela así. La cara no se la vamos a cambiar, entonces amémosla. O amémosla. ¿Qué hacemos y le quedó a cara? Pero dejemos eso atrás y esforcémonos por seguir adelante para que avancemos. Ya dejemos de pedirle que cambie lo que Él no quiere cambiar. Al fin y al cabo, el problema es de Él. Hagamos lo que nos corresponde. Amémoslo. Amémoslo. Y recibámoslo hoy como hijo pródigo. Y no le hagamos más caso al diablo. Porque yo te voy a decir una cosa. Cuando tú decides restaurar tu familia, cuando tú decides restaurar tus relaciones, tu casa, con tus hijos, el enemigo se molesta. Aquí dice la palabra que cuando la reconstrucción estaba avanzando, mire, si usted tiene ataques del enemigo es porque está avanzando. Porque el diablo no molesta al que no avanza. Los que se quedaron dormidos esta mañana por el frío, él no los va a molestar, él los va a dejar durmiendo. Los que están ahí conectados durmiendo están riéndose. ¿Por qué? Ya están congelados, el diablo pasó congelado y los hay dormidos. Pero a usted que se decidió a moverse, a usted que se decide, oye, ay, como que seguimos en pandemia, pero
pone el tapabocas y corremos, hágale. Pero no nos vamos a quedar quietos. No vamos a permitir que el enemigo venga y nos robe nuestros hijos, nuestro matrimonio, mi restauración, lo nuevo que Dios va a hacer. Y aquí en esta pelea el enemigo se estaba levantando. Mire lo que dice. ¿Qué vio el enemigo para molestarte? Que tú avanzabas y que las brechas se estaban siendo reparadas, que las distancias con tus hijos estaban siendo reparadas. ¿Cómo? Pues en la mesa, porque usted ya dejó de ver el celular y se sentó. Vení, contame, ¿cómo te fue? Ay, porque es que llegar a una casa a ver todo el celular, eso sí está como muy maluco. Y pasa, ¿no? Del pastor para abajo pasa. Pero cuando usted empieza a cerrar las brechas, usted empieza a entender que no hay ningún déficit de atención diferente al que usted ponga atención a sus hijos. Es la primera señal del déficit de atención, que usted no está poniendo atención. Y el niño lo único que le está diciendo: ¿jugamos? Yo sé que hay niños como el mío que quieren jugar más de la cuenta, pero es atención. Y cuando usted empieza a cerrar las brechas, cuando usted le dice a su esposa: ya no peleemos por eso. Señoras, ya no pelee por eso. Mire, hay algo especial acá, y es que el diablo lo quiere indignar. ¿Sí? O sea, él quiere verla como la muy indigna. Ay, no, es una canción, ¿no? No. Lucas 15:28 dice: indignado. Mire cómo opera el diablo. Este era un hermano mayor que tenía todo, que el Señor le daba todo, que estaba con el Padre, pero se indignó cuando él recibió al hijo pródigo. Hay muchos en la iglesia que se empiezan a indignar cuando llegan los hijos pródigos. Pero ¿cómo lo va a recibir, pastor? Y así nomás. ¿Y qué hago? Entonces, ¿qué hago? ¿Lo pongo a limpiar la sequía? ¿Qué hago? Si lo que nos manda la palabra es a recibirlo, ¿qué hago? Lo del hermano mayor, me indigno. El diablo a veces quiere hacerte indignar. Es el colmo que usted se la chancla y tira otra vez. Ya no se indigne por eso. Usted le dice: querido varón de Dios, hermano, puedes recoger tus sandalias que no tienen pies. Así, con amor, y usted hace así. Los que tenemos hijos pequeños sabemos lo que llama enrollar la ropa, ¿sí o no? Ellos nunca doblan. Ellos dicen: Daniel, guardó la ropa. Yo la guardé, yo volteo y... ellos creen que todo entra así, pero la metió. ¿Sí? Señoras, si le llevaron flores, miren, vamos a hacer un pacto. Prométanme que no van a volver a decir esto, ¿sí? Que cuando uno de la casa intente hacerlo, usted no le va a decir nada. Diga conmigo: lo juro, lo juro. ¿Sí? Que cuando su esposo llegue con las flores, usted no le va a decir: ir a pedir. O que cuando de pronto el hombre llegó y ese día lo tomó el espíritu de la loza y y eso que está lavando hoy, déjelo, déjelo. Que salió, usted se pudo ir a jugar fútbol tranquilo, y cuando llegó tenía la toallita lista, todo listo, y usted dijo: el hombre no va a decir nada, solo coja, báñese, acuéstese, no haga nada más. Pero crea en las buenas intenciones de su familia, porque a veces el no creer en esas intenciones o el poner otras intenciones es lo que el diablo usa para seguir dividiendo tu hogar, para seguir dividiendo tu familia. Créele a él, créele, no te indignes, no obres como hermano mayor, no te indignes. Mira lo que dice ahí: indignado el hermano mayor se negó a entrar. O sea, lo están invitando a la fiesta, pero te indignas. No, así quiere que lo perdone y no más. No. A mí me tiene que perdonar de rodillas y arrastrando la cruz, sangrando. No, reciba el perdón.
Porque ese es el comienzo de tu restauración. Recíbelo o pídelo, pero comienza. No hagas como hermano mayor. Dice, así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. El padre, o sea, el padre es pasado de paciencia. Aquí le está suplicando a un hijo mayor. Pero ahora llega ese hijo tuyo. ¿Sí? Claro, usted es luz de la calle, oscuridad de la casa. Nunca en esta calle les han dicho eso. Por fuera sí, pero aquí no. Ya cierre la brecha, no entre en eso. Dice que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas a matar en su honor el ternero más gordo. O sea, a él sí le vas a dar punta bianca y a mi pollo. ¿Cómo va a hacer eso? No se indigne. Entra a la fiesta y le tocaba punta bianca. Pero no, él no quería. Y la paciencia de Dios. Insisto en esto. Una familia restaurada es una familia que aprende a entender cuando la voz de hijo mío se levanta. ¿Sí? ¿Cómo van a llamar las mamás esta semana? Hijo mío, y todos van a venir. Siempre tiene. Y que le dice ya voy, usted dice bueno, hijo mío. Nehemías 4:10. Pónganse serio, yo ya iba así. Nehemías 4:10. Miren el comparativo entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. A veces mucho creemos que somos Nuevo Testamento, pero vivimos como en el Antiguo, que viene siendo lo mismo, pero en sentido contrario. ¿Me entendieron? Bueno, Nehemías 4:10. Como si eso fuera poco, los de Judá comenzaron a quejarse. ¿Qué hizo el hermano mayor? Se quejó. Miren, no hay nada que retrase más el avance de una familia que la queja, la murmuración. Y si en su familia hay mucha queja, sea usted el instrumento para que la queja se vaya. ¿Cómo, pastor, si no podemos decir nada? Usted solo dice, cuando la vea quejando, usted dice, y entonces dice, los de Judá comenzaron a quejarse y decían, los cargadores están muy cansados y todavía quedan muchos escombros para botar. Jamás podremos reconstruir la muralla. Usted sabe que eso no fue lo que pasó. Usted sabe que eso fue una queja ahí como metida. Pero ¿sabe quién fue el que puso esa queja? El enemigo. Porque el enemigo es el que viene a sembrar la cizaña. El enemigo es el que viene a meter en tu familia que tu familia no puede ser diferente. ¿Por qué no lo vamos a perdonar? No lo podemos perdonar. ¿Y por qué no? Pero es que esta es la oportunidad 1555. Bueno, denle la 1556. ¿Y si en esa funcionó? Pastor, es que usted no sabe, eso no va a funcionar. Bueno, créale hoy a Dios. No se queje, porque si no usted va a quedar en esta duda. No, eso jamás vamos a hacer, eso no va a cambiar. No, pastor. Si ella ha hecho 37 pasos hacia la libertad en Cristo y nada. Deje lo que haga otro, eso no lo cobran. Bueno, cobran la cartilla pues. Habrá momentos en la restauración de la vida de tu familia, de tu vida, donde querrás tirar la toalla. Pero recuerda algo, la familia no se abandona. Por más indignado que estés con lo que Dios está haciendo, no abandones. Nehemías 4:11. Mientras tanto, nuestros enemigos estaban planeando caer sobre nosotros y matarnos para poner fin a nuestro trabajo. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si tú sigues dormido en los laureles, como lo dice una gran amiga mía, boquiabierto por ahí, el enemigo va a venir a robarse el tiempo de restauración, donde Dios ya iba a pasar a restituirte. O llegaste a la restauración y el enemigo no te diste cuenta, porque no estuviste alerta, no estuviste cuidando. Y el enemigo se llevó lo que ya iba a dar a restituirte. Y tienes que volver a empezar. Y hace una advertencia ahí. Por lo tanto, dice que hizo Nehemías ante este ataque. Puse guardias armados organizados por familias. Esto me encanta.
Porque es la mejor muestra de que el pueblo de Dios es un ejército, de que las familias de Dios son un ejército. Y por eso cada una donde está y cómo está, hace la guardia. La familia que te correspondió, sobre ella haz guardia. Pero pastor, es que yo vivo solo, yo con yo. Bueno, usted es una familia. A partir de ahí, construye, edifica, restaura tu casa, tu padre y tú. Dice, organizados por familias en los lugares donde la muralla estaba más baja, donde más vulnerable estaba. Ahí donde tu familia es vulnerable, ahí tú tienes que ir hoy y pedirle al Espíritu Santo que te ayude, porque ahí es donde está la necesidad de tu casa y donde tú tal vez no puedas suplirla, pero Él sí. Ahí donde tu familia, ¿en dónde? Que en la comunicación, pastor. Pues bueno, van a hacer algo de comunicación, ¿sí? Compren vasos, sí, lo juegan al teléfono roto, cualquier cosa, pero van a hacer algo. No puedes morir con el problema en la mano sin hacer nada. Tienes que pelear, porque ahí dice la palabra de Dios. Convoqué a todos los jefes del pueblo y les dije: no tengan miedo. Recuerden que el Señor es grande y poderoso. Peleen por sus amigos, por sus familias y por sus hogares. La restauración necesita de familias valientes que aún en medio del dolor procuren esa restauración, para que Dios pueda venir a restituir lo que Él prometió para ustedes, lo que Él prometió para tu casa. Peleen por sus amigos y por sus familias y por sus hogares, porque después de la restauración va a venir la restitución. Lucas 15, 22. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto. ¿Cuándo? Pronto. ¿Qué es pronto? Pronto es cuando tú estés dispuesto a dejarte restaurar. Porque hay algunos que dicen: no, yo estoy bien, pastor. Bueno, ese es tu pronto. Hay otros que caen rendidos al Padre, como el hijo pródigo, y dicen: Señor, hoy es pronto. Ya, no tengo nada más. Hoy es pronto. ¿Cuándo es pronto? Cuando tú lo decidas. Cuando tú decidas. ¿Sabes algo? Dios nunca te va a obligar. Dios nunca te va a forzar. Yo conozco padres acá que representan muy bien a Cristo y que, pudiendo hacerlo, sencillamente esperan. ¿Sabes por qué? Porque Dios nunca te va a obligar a nada. Pero tu pronto un día llegará. Ahora, yo te digo hoy: no dejes que sea lejos, porque Él te quiere restituir. Él quiere hacer algo nuevo en tu vida. Y no se trata de religión, se trata de relación con el Padre. Dice: traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío, esta familia mía que estaba muerta, ¿sí?, ha resucitado. Dice: porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Había una familia perdida que hoy se ha encontrado con el Padre. Hoy tú vas a ver tu familia, hoy tú vas a ver tu casa como una casa restaurada, como una casa diferente. Dice: así que empezaron a hacer fiesta. Se me adelantaron, empezaron a hacer la fiesta antes, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hijo había vuelto, porque la familia se había dado cuenta que necesitaba del Padre. Y allí, en ese momento, es donde una familia avanza. Cuando el orden y propósito de la restauración empieza a operar una restitución. Y cuando esa restitución entonces llega a ese llamamiento, avanzando hacia la meta, hacia el premio eterno, hacia la consolidación,
hacia lo que Él planteó, que una familia con orden y propósito era una familia eterna. Era una familia que tenía puesta la mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Era una familia que había decidido pelear de una manera diferente. Era una familia que había decidido, en su vulnerabilidad, entender que Dios se iba a perfeccionar en ella para dejar un legado. Una familia con orden y propósito es una familia eterna. Es una familia que entiende el reino. Y es un reto para ti y para mí que podamos enseñarle a esta generación, a nuestros hijos, a vivir con orden y propósito hacia la eternidad que Dios nos ha entregado. Cuando Dios te restituye, Él te entrega el propósito. Allí va a restituir lo que Él ya había empezado. Y recuerda esto bien: el que comenzó la buena obra en ti la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús.